Bienvenidos una semana más, queridos amigos, a nuestro ya requete conocido paseo afectivo, sentimental y nostálgico por la Huelva del ayer. Una Huelva desaparecida físicamente, como me gusta decir, pero más que viva en el corazón de los que la conocimos y en la curiosidad de quienes quieren conocerla. Esta semana he tenido una serie de actos diarios y vengo realmente abrumado de las muestras de acercamiento, de felicitación, de seguimiento del programa. No me podía imaginar que el programa tenía tal grado de seguimiento y además personas mayores que no lo hacen a través de redes sociales, lo hacen a través directamente de la pantalla, de nuestra pantalla de Huelva Televisión. No me resisto a poner una gota cómica porque en un festejo pinzoniano en mi segundo pueblo, Palo de la Frontera, por eso me llamo Garrocho de segundo apellido, pues me reconocieron y tenían una merendola impresionante con unas gambas para tocarle un paso doble y la verdad es que dijeron, qué menos que el señor de las Caras de Huelva comparta estas gambas de las Caras de Huelva. Así que para estos amigos de Palo de la Frontera que me atendieron, encantado y cumplido, que les dije que lo saludaría a través del programa. Con el invitado de esta noche es muy fácil, los dos hemos nacido y nos hemos criado, pese a la pequeña diferencia de edad, en 50 metros. Los dos nacimos y nos criamos en la calle entonces 18 de julio, hoy Verdigón. Él, hagamos un pequeño ejercicio de nostalgia, junto a la heladería de Arturo y el Colegio San Ramón y los Raíles, y yo junto al Consulado Británico, donde iban las manifestaciones y donde yo no podía ir porque mi madre me veía por la ventana y salía a rescatarme automáticamente de la manifestación. El invitado de esta noche es de una actividad muy diversificada, siempre marcada por su profundo nubensismo. Abogado, político, deportista, pregonero, poeta, columnista y presidente del Recreativo, pero siempre defensor y mantenedor de los valores y de las tradiciones de nuestra tierra a la que él tanto quiere. Bienvenido, José Antonio Mancheño Jiménez, siempre Tony para los amigas. Muchísimas gracias. Un placer volverte a tener aquí. Pues igualmente por invitarme tú otra vez más a tu programa. Tienes no tengo más remedio que decírtelo, que tienes una columna en redes sociales, se llama El Monje, que en numerosas ocasiones he invitado a los seguidores del programa a que la lean, porque es Huelva en estado puro. El otro día escribiste uno del kiosco de Manuel que se me cayeron 2 lagrimones. Pero vamos, más se me cayeron cuando hace unas fechas me dedicaste el artículo a mí y lo titulaste con el nombre de Lopísimo. Sí. La verdad es que y te lo agradezco porque no es la primera vez, porque nunca olvidaré la crónica que publicaste con una información sobre mi pregón a San Sebastián en el Gran Teatro. Entonces, claro, ahora el personal dirá, pero bueno, si habéis criado juntos, sois muy amigos, ¿qué te va a decir? No. Bueno, pues sí, pues también influirá. Bueno, Tony, se equivocan las personas que crean que yo puedo hacer alabanza de algo que en realidad yo no considere que tiene su valor y su mérito. Y yo creo que lo que tú haces es bueno. Si no, ten por seguro que no lo haría. Bueno, me voy a permitir contar una anécdota. A los 2-3 días del pregón de San Sebastián, que por cierto el Gran Teatro se llenó a reventar, y me felicitaste y me dijiste, me senté en la última fila. Porque yo, si el pregonero, aunque sea muy amigo mío, empieza a meter la pata y a decir tonterías, a los 10 minutos me levanto y me voy. Pero en honor tuyo te diré que me quedé hasta que escuché el himno nacional. Exactamente, sí. Tu pregón lo escuché entero, pero hay otros pregoneros a los que yo respeto enormemente, pero que el contenido o el desarrollo de su exposición, pues verdaderamente a los 10 o 15 minutos de estar oyéndolo, digo, a mí esto no me va a decir absolutamente nada, ni me va, ¿qué te voy a decir?, ni a emocionar, ni a recordar, ni a meterme, no le encuentro mucho sentido. Yo no sé si tú te emocionaste, yo tengo el recuerdo de ese pregón que en 3 ocasiones lloré. Sí, sí. En 3 ocasiones se me saltaron las lágrimas. Yo soy de lágrima fácil, digámoslo así, porque siento enormemente nuestro desarrollo, nuestra vida, el quehacer a través de los años. Y te vuelvo a repetir, cuando veo que hay un pregonero que está en línea o en consonancia con lo que prácticamente tú y yo bordamos, pues bien, hay una afinidad, pero cuando no, se van por los cerros de Úbeda y empiezan a decir cosas que son absolutamente superficiales, pues no merece la pena que...
Bueno, pues mira, vamos a empezar un paseo y yo lo he hecho un poco especialmente a la medida de zonas donde hemos vivido, nos hemos criado, hemos conocido, y entonces qué mejor abrir, ya que el otro día lo bordaste con ese del kiosco de Manuel, porque es que ya ahí metiste las patatas fritas de la rubia, al maestro Sarabia, a Ramoni, fue para la gente digamos sí, antigua, no digamos vieja, antigua de Huelva, fue una delicia. Pues abrimos, mira, ya te lo dejo a ti, otro monje, desarróllalo. No, pues es una pena que no hayamos conservado, digamos que la arquitectura física y la arquitectura sentimental, costumbrista. Yo alguna vez escribí algo que puede tener consonancia con esto y que en Huelva no hemos sabido mantener. Eran unos pequeños versos que decían, hablaba de la gracia de Triana conservando su barrio, Granada conserva el Albaicín y el Sacromonte, Córdoba la ciudad vieja y la judería, y nosotros hemos hecho una ciudad que entre nosotros ni chicha ni limonada, hemos querido hacer una ciudad moderna, y la Gran Vía pues te la puedes encontrar en Zamora o en Salamanca o en donde sea, y luego pues la avenida de Pablo Rada pues igual. Yo digo, oye, llorando va la gracia por Sevilla, Sevilla sevillano, Sevilla por Triana. Quiero decir, han considerado que en Sevilla o en otras ciudades hay una parte que es la ciudad moderna y han conservado o rehabilitado, y lo cuento aquí, pues nosotros teníamos, porque ya murió, a Eleuterio Población Nape, uno de los grandes arquitectos del siglo XX, onubense 100%, y me decía, Tony, estoy rehabilitando casas del siglo XVII en Sevilla. Hombre, y nosotros lo que hacemos es tirar las casas, desgraciadamente pocas teníamos del siglo XVII, pero luego del XIX teníamos una serie de casas importantes y en vez de rehabilitarlas las hemos tirado y hemos hecho pues unas casas que prácticamente desde el punto de vista arquitectónico no tienen ningún interés. Yo todos los años en un programa traigo a mi mujer, no porque sea mi mujer, que la tengo todos los días en casa, sino porque ese programa es un programa especial que lo dedicamos a estas construcciones del siglo XIX que ya han desaparecido, y ella, como licenciada en Bellas Artes, que ella pone la nota arquitectónica, de belleza, de recuerdo, de muchos edificios, y este año me dice, este año ya es que nos quedan pocas casas, porque es que aun con buena voluntad, la verdad es que quedan pocas casas. Yo de ahí tengo muchos recuerdos del kiosco de Manuel, el Corte Inglés en pequeño, sí, las gamboas, ¿te acuerdas? Las catufas, sí, sí, el alquiler de los tebeos. Ahí nos acercábamos y claro, yo entiendo que estas generaciones no tienen nada que ver con nosotros, pero sí, indudablemente la esencia de lo que nosotros hemos vivido a través de muchos años y deberíamos intentar seguir conservándola, pues hombre, yo no digo, ¿qué te voy a decir? Nosotros nunca hemos dicho regaliz, hemos dicho citrato, y hemos dicho gamboa, y hemos dicho alcatufa, y hemos dicho altramuces o chocho, ¿qué te voy a decir? Bueno, y todo eso en el puesto Manuel, pues era el ir y venir diariamente. Colas interminables de muchos niños. Mira qué aspecto anecdótico, la casa de la bola sin bola. Sí, es verdad. La casualidad de esas veces que lo bajaban para limpiar y para... Ese edificio lo hizo un arquitecto que se llamaba Francisco Moniz, Paco Moniz. Y... Que te pregunto, ¿cómo es posible que Moniz, que yo vivo en la calle Arquitecto Moniz, muriera con 28 o 29 años y dejara el legado arquitectónico que hay en Huelva de Moniz? Y murió con 28 o 29 años, parece increíble. Una mente muy avanzada. Hombre, es que fíjate la cantidad de edificios señeros que tenemos aquí. Sí, mucho. Yo hablando de Huelva, mira, le quiero agradecer a mi nuevo sello editorial, que es Apuleyo, porque estaba en vías, la editorial que me ha trabajado siempre desapareció, y la verdad que Apuleyo lo ha retomado. La 8ª edición, que es la última que ha salido, la han sacado ellos, y no tengo más que agradecer el esfuerzo y para que todo haya salido perfecto y ha seguido la línea. Así que Apuleyo, Claudia y Isidoro, pues muchas gracias. Y hay que ser agradecidos. Escribió El asno de oro de Apuleyo.
De Apuleyo, ¿verdad? Sí. El asno tiene su... El asno de oro de Apuleyo, una de sus obras más importantes. Es su escudo, su logo. Bueno, pues seguimos en la Plaza de las Monjas y vamos a vernos algo que para nosotros trae muchísimos recuerdos, que es el templete de la música. Yo creo que el templete actual es un... no sé, perdona que lo diga así, es un desmadre frente a este templete que conservaba una serie de características esenciales e importantísimas. Ahora han puesto como un pico con unos azulejos que desde mi punto de vista no tienen nada que ver. A ese templete se le llamaba el Palacio de los Pitos, sí. Te acordarás, ¿no? Vale. Y abajo pues había dos servicios. A la izquierda el de caballero, a la derecha el de señoras. Y luego delante, en la época de primavera, verano, no sé si te acordarás que ponían unas sillas y la banda de música, sí, hombre, la municipal, del maestro Sarabia y luego el maestro Castillo y demás, pues interpretaban una serie. Y en invierno los domingos a las 12. Exactamente. Que era muy popular, la imagen era muy popular. Intendencia, que estaba en la acera de frente, sí, sí. Las tatas que entonces llevaban delantal y cofia blanca, los brillantes uniformes militares y el personal que venía de la misa de 12 con el paquetito de jorba con las 1000 hojas. Sí, era sí, pero la plaza se llenaba con eso. Totalmente. Y además era muy agradable escuchar los conciertos de la banda. Había dos conciertos que tú recordarás, los domingos por la mañana en la Plaza de la Merced y los jueves por la tarde en la Plaza de la Merced. Exactamente. Bueno, pues mira, antes de abandonar la plaza, vamos a ver una magnífica foto que es en conjunto la plaza, para que ahí la tenemos completa. Ya ha desaparecido la Fuente Magna, que fue en el año 57. Todavía está esa fantástica casa de Cumbreño que está allí frente, que le decían la Clínica del Dolor porque era un dentista, pero qué dolor que desapareciera esa casa, porque al lado estaba la consulta de don Ramón Garcés, de Emilio Aya, las tenía. Y la consulta también de don Jacobo Cárdenas. Sí, es verdad, que sí es verdad. Don Jacobo Cárdenas, cuyo hijo estuvo luego trabajando con Juan José Domínguez en el bufete durante muchos años, Benito Cárdenas. Que además creo que vivía muy cerca de donde estamos ahora mismo nosotros, en la calle del Puerto. Pues sí. Para que vivía, sí. Y está también la consulta de don Luis Carrascal, de nuestra panadería de Santos, que estaba a la derecha, Santito, que estaba en Educación y Descanso. Un procurador que se llama don Manuel Fuentes, que se parecía muchísimo a Franco y nos contaba, porque él nos daba clases de prácticas de enseñanza, nos contaba que en los días previos al lanzamiento, cuando estaba esto tomado por los mineros y tal, no se atrevía a salir a la calle. Tal era el parecido que tenía con Franco y permanecía metido. Yo tengo muy buen recuerdo de don... Y ahí estaba también a la derecha, detrás del kiosco, aparte del Banco de España, estaba la notaría de Sarrazá. Sí, Sarasate. Sí, señor. Con un letrero de esta porcelana. Eso es. Porque es que ese era mi camino para venir de La Vega, de la casa de mi padre, a mi casa, a la nuestra, a Perdigón, ¿no? Sí, señor. Sarasate, sí, señor. Bueno, la Plaza de las Monjas ha sido el centro neurálgico de la Huelva desde los 40, de los 30 hasta los 60, 70, 80, y hoy sigue siendo un icono, aunque indudablemente, desde mi punto de vista, ha perdido parte de su gran personalidad. Mira, esta foto que viene ahora, te la repito, yo procuro no repetir nunca fotos, pero es que esta foto que viene ahora me la pediste hace ya 7, 8 años, porque es que tú estás viniendo al programa ya desde hace unos pocos de años. Sí. Y muchos más que sean. Y entonces me pediste el tupi. Es que observando esta foto se da uno cuenta de que el proceso de edificación en el siglo XIX fundamentalmente, fíjate simplemente en los balcones con la cerrajería, hoy no se hace. Hoy un constructor normal pone unos de aluminio, salva el tema como puede. Ahí no, ahí hay un cuidado de toda la cerrajería, de todo el engarce de los balcones con el resto del edificio. Pero observa una cosa que te voy a decir de nuestra calle. La calza donde yo nací sigue en pie. El balcón
es así. La casa de Juntos, que fue consulado inglés, sigue en pie. Sí. Y el balcón, hasta me dice mi mujer, tiene reminiscencias regionalistas de Aníbal González. O sea que en nuestra calle, por lo que fuera, hubo muchísimas rejas de estas y balconadas de estas que se mantienen todas. Ciertamente. Un poco más abajo está el estanco y se conserva todavía. Hay un estanco y se conserva perfectamente bien la fachada. Esa acera se ha conservado muy bien porque está el estanco. Está, bueno, luego fue Cid Emperador, que ahora es, pero el edificio... primero estaba la confitería de Luengo. Sí, pero estaba el Colegio San Ramón. Luego el San Ramón. El San Ramón, de don Manuel del Pino. Luego una casa de vecinos donde vivía María la Liboria, luego Arturo el de los helados y luego mi casa. Tu casa y luego los raíles. Luego los raíles y luego la famosa casa de María, que ahora dicen que es una casa de marineros. Pero si yo, perdona, llevo lo mismo que tú, viendo a María, la veo. En la distancia era toda vestida de negro, con un cubo de cal, con un cubo lleno de cal. Ese es, aclaremos, Perdigón 14, pero que esa casa era propiedad de un tío político mío, hermano de mi tío Ramón, era de Manolo. Yo. Sí, Manolo era hermano de mi tío Ramón, que vivíamos en la y de mi tío Mariano, que vivía en el Alto. Estaba la familia Gil, estaba allí orientada. Y entonces María era la muchacha que acabaron en matrimonio, pero fue una muchacha de muchísimos años. Yo tengo, y tú igual, unos recuerdos magníficos de la calle. Jugábamos en medio de la calle, tú y yo no, yo con tu hermano Jorge, que era el más cercano a mi edad. Tú no, porque eras algo mayor que yo, tú coincidías más con mi primo Genaro, mi primo Ramón. Pero me acuerdo que los sábados no teníamos televisor en casa y nos íbamos a ver a Fran Johan y Gustavo Re en Gran Parada, en el Tupi, o cuando raramente televisaban un partido, había una corrida de toros, o te acuerdas que venía el gran Landil a hacer juegos de mano. Perfectamente. Era impresionante aquello. Y las mesas de mármol. Las mesas de mármol con una base, porrones de agua, preciosa. Los porrones de agua en medio de la mesa. Sí, señor. Qué buenas tapas. Bueno, pues mira, vamos a bajar por la misma acera y viene un edificio que para mí, esta foto es cedida por Luis Camargo, la pusimos el día que él vino al programa, porque Luis Camargo me ha facilitado muchas fotos, la pusimos su día, pero hoy hablando, como estamos hablando de la calle Perdigón, yo pasé ahí 5 años, desde el 54 al 59, y eso había sido la sede de la ONCE, y luego se nos metió ahí a la escuela de peritos mercantiles. 5 años estuve ahí con profesores grandes. Don Manuel Domínguez. Era director, don Manuel Domínguez. Don Manuel Domínguez, director, y el hueco que ve al lado era el antiguo corralón. Sí, correcto. El corralón. Nosotros teníamos en casa una muchacha que venía diariamente desde el corralón y hacía tareas domésticas. Teníamos un gran profesorado, don José Jiménez Arrión, don Antonio Palma, que decían que era un republicano represaliado y que no nos decía alumnos, nos decía ciudadanos. Ciudadano Diego Lopa Salgar, ciudadano, pero era una persona, una personalidad. Teníamos a don Emilio Cifre, no es irrespetuoso decir el colilla, porque era su nombre de batalla, tenía una colilla pegada. En esa época, para la Huelva que nosotros conocimos, el nivel, por ejemplo, de profesorado, el nivel de medicina, el nivel de técnicos, en línea general, para esa población y en aquella época, era de notable para arriba, desde mi punto de vista, vamos, lo que tú has dicho. Don Antonio Palma, bueno, y luego aquí no me dio clase. Don Fermín Gil La Santa, don Emilio Cifre, yo te iba a y Diego Díaz Hierro, que no dio clase aquí, pero sí me dio clase en la Academia San Juan Bautista de preparaciones. A mí me dieron los maristas. Y luego dio clase en el instituto también. En el instituto también, sí. A mí me tenía un gran cariño, me decía y si me dejas, aprovecho para decir públicamente que, hombre, que la casa de don Diego en la calle Fernando el Católico lleva casi semi-derruida desde hace muchísimos años. Don Diego es el cronista oficial de la villa y ha hecho, y ha escrito, y ha investigado. Hombre, creo que merecía un pequeño respeto, un pequeño homenaje. Para tu satisfacción, te diré que esta debe de ser la vez 942 que hablamos de la casa, porque la veo todos los días al pasar para la mía. Yo también. Primero conseguí, me lo apunto, cuando estaban las ventanas rotas y entraban los ocupas, que todavía había allí documentos que no se habían trasladado al archivo municipal, conseguí
gracias a amistades en el ayuntamiento, por favor, tapar esto, y al menos se tapó con unas placas de hierro, pero yo no paro, no paro, porque allí habría que hacer algo, no sé qué, pero algo sí que habría que hacer allí. Y frente a la Escuela de Comercio, frente estaba la tienda de Manolo Cortés. Sí, señor. Pero al lado de la tienda de Manolo Cortés y el grifo, una fontanería que había con un grifo metálico, pero en la esquina estaba el Cepelín, sí, amigo mío. El famoso Cepelín. Cuando el Cepelín por Huelva pasó, estábamos todos en la misma dirección, que cantaban los carnavales. Sí, señor. Porque pasó por Huelva y, por lo visto, coincidió con los carnavales. Sí, pasó. Yo tengo numerosas fotografías del paso del Cepelín por Huelva. Y esta taberna, que se llamaba el Cepelín, fíjate que curioso, y que dice: vino de Bonares con cosecha propia, cosecha propia. Sí, y tenía además las clásicas tapas de toda la vida que hemos tenido en las tabernas de Huelva. Que además eran gratis. Eran gratis, o sea, yo en la de mi padre, por ejemplo, pues había desde papa aliñada hasta caracoles, hasta sardinas, y eran gratis, fíjate, y el vaso era un pesetero, que te acordarás. Media botella. El pesetero, y a veces también había un 50, que era la mitad del pesetero. Eso ya. Un 50, bueno, yo es que me he criado en la taberna de mi padre. Y había una tapa, o aceituna, o altamuce, te la ponían gratis, igual que la ponen ahora en Granada, por ejemplo. Pues el Cepelín ha sido un referente en el espectro urbano donde estábamos viviendo nosotros, porque como tú algunas veces has señalado, cerca estaba el Pozo, por otra parte estaba el Tupi, y por otra parte estaba luego el bar de los hermanos Mesa. El tenedor, eso es. Antes el tenedor. O sea, y comercio de aquella zona, que brevemente a ti y a mí nos trae mucho, frente al Cepelín, el Refino de Brígida. Hombre. Si atravesabas la calle estaba el comedor de auxilio social. Sí, señor, donde está hoy Olala. Comisión social para madres necesitadas, para lactantes y madres necesitadas. Sí, el laboratorio de don Antonio Jimeno, el Refino de Alfredo, la panadería de Colombo. No, tienes tú lo mismo, tienes aquí metido en el cocotón. Hombre, es que yo he vivido allí 23 años. Pues ya, y me he criado allí. Sí, ya al llegar al Refino de Colombo ya empalmábamos con la familia Zorrilla, y ya empalmábamos con lo que hemos hablado antes, con el tenedor y los bares. Bueno, un sitio que lógicamente recordamos a la perfección, porque Yo recuerdo perfectamente, como tú dices, a Jimeno Ondovilla, cuya hija Amparo la veo todos los fines de semana, y el laboratorio en aquel momento era de los pocos laboratorios de análisis que había, pero eran muy buenos. Y además él luego trabajaba en la parte sanitaria, donde está ahora la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, que estaba antes Sanidad. Yo quiero tener, ya que hablamos de Antonio Jimeno Ondovilla, un breve recuerdo para Serrano, que era su practicante. Sí, hombre. Y que vivía en los Altos de la Cina, amigo de mi querida amiga ya desaparecida, Mari Carmen Serrano. Pero Serrano es el que iba a mi casa a pincharme, a ponerme las inyecciones. Yo le tengo mucho afecto, y a sus hijas Amparo y a Héctor, que era el pandereta de nuestra tuna. Porque él no tocaba nada, pero él se apuntaba a la tuna, entonces era el que tocaba la pandereta. Bueno, pues mira, vamos a seguir avanzando en dirección hacia el centro, y si cambiamos la fotografía nos encontraremos perfectamente una foto inimitable, querido Tony. Tuya es. Bueno, pues no lo sé, has metido primero un... Bueno, pues tenemos la esquina de la calle Concepción, entrando desde Primo de Rivera, que era entonces. A la izquierda el Bazar Sport, que te acordarás de él perfectamente, y a la derecha Sederías Gran Vía. Sí, pero estamos en Navidad. Estamos en Navidad, evidentemente. Sí. De hecho, tú ahora vives a menos de 100 metros de esa esquina. Sí. Yo en el Bazar Sport, bueno, estaba con cierta frecuencia. Allí compré mis primeras botas, de fútbol, mis botas... Sí, era el único sitio donde había... Mis primeras raquetas de tenis. En el Bazar Sport, bueno, la parte deportiva de mi vida, mientras que existió, pues está muy ligada al Bazar Sport. Había dos sitios donde yo estaba ligado, ahí y a Peña. A Peña, que entonces se llamaba
Bachero. Sí, Casa Bachero. Casa Bachero. En la Placeta. En la Placeta, que luego Pues fue trabajaba Peña, y el luego padre de Paco Juan Peña, y de Antonio y Peña luego de- Paco se independizó unos metros más hacia arriba. Y Bachero tenía navaja, y te acordarás que en el escaparate tenía una inmensa navaja puesta en V, Sí, señor. inmensa la navaja. Sí, señor. Y ahí además, como tú, bueno, como estamos viendo, la Equitativa, que es una casa de seguros, Sí. que también en aquella época pues era muy conocida y muy popular. Y, y la entrada de esa calle Palacio, y que no sé por qué siempre le hemos llamado a todo la calle Concepción, no, es Palacio el primer tramo y Concepción la segunda. Pero es que este primer tramo, en época de la posguerra, se llamó Calvo Sotelo. Sí, sí. Luego le Pero cambiaron para el nombre. nosotros siempre ha sido La la calle calle Concepción, y para los más pijitas de la decíamos la calle Concha. La calle Concha, sí, sí. Concha. Concha Street. Que se Bueno, llama. aquí había personajes irrepetibles. ¿Te acuerdas del Maquea? Hombre. Oh, un personaje irrepetible que iba paseando con un cigarro, el hombre muy deforme, el castigador nato. Sí, sí, el castigador. gremio de las empleadas del hogar era el terror Sí, de sí, las sí. del gremio de las El empleadas del hogar. Era Maquea, muy sucia. por ahí Y Dieguito, Huerta, por Huerta, ahí también el Nini con la muñeca la andadora. muñeca andadora, y Prieto el lepero con las Prieto bocas. el lepero, ni yo le presto al banco, ni el Y el banco me presta a mí. Hemos llegado a un Vale, acuerdo. sí, sí. Frase Podemos hablar. frase Un año. fantástica de esto. Bueno, pues vamos a quedarnos en la misma calle, pero vamos a verla desde otro ángulo. Ahí, mira, en la cervecería de Viena, que es la que está a la izquierda, todavía recuerdo el gran salón que había de billares. Sí. A ver, y yo de pequeñito me atraía mucho ver jugar al billar, y entraba en el Viena. Yo no bebía nada ni prácticamente, pero me iba al salón de billar y veía jugar allí a los jugadores. Luego, en realidad, donde vi jugar bien al billar, es en el Círculo Mercantil, que es donde vi a Pepe Galvez, a Cascarro, y a Cascarro jugar, y a Tejero. Pepe Galvez es uno de los pocos campeones del mundo que tiene Huelva. Luego han salido más. Luego ha salido Carolina, Emilio Martín, pero el primer campeón del mundo que tuvimos en Huelva, Pepe Galvez. Yo creo que Huelva tiene una deuda pendiente desde hace muchos años, desde los años 70, que es cuando Pepe gana en Vigo el campeonato del mundo. Pero es que no gana el campeonato del mundo, gana luego el campeonato de Europa 8 o 10 veces, Sí, y el campeonato de España 60 Sí, veces. el campeonato de España era suyo y el de Europa muchísimas veces. Y luego además jugaba, es igual, al cuadro 47-1, 47-2, al libre, lo que te diera la gana. O sea, dominaba el billar fabulosamente bien. En el círculo, como te digo, estaban los hermanos sagristas, uno de ellos era inspector de Hacienda, otro empleado del INP. Luego estaba Pepe Cascarro, que acabó yéndose a Fosbucla, los yacimientos que teníamos en el Sahara español, y estaba Pepe Galvez. Las partidas de ellos yo Era un espectáculo me verlo. quedaba Yo- asombrado, porque las tacadas eran de 90, 120, 130. Yo lo veía jugar también porque la Ciudad Deportiva tuvo el detalle de dedicarle un salón a su nombre, Sala Sí, Pepe sí, Galvez, claro. que era para billar, y cuando él alguna vez estaba jugando allí, y nosotros, el Veracruz, íbamos mucho a lo nuestro, a jugar al fútbol, al baloncesto, y si Pepe Galvez estaba jugando allí, yo cuando terminábamos de jugar, me quedaba allí a verlo. Te diré otra cosa. Hay una anécdota también famosísima, que un antiguo inspector de Hacienda vino a pedirle a Ramón en aquellos años que le diera el estado contable. Y Ramón llamó a un camarero, sacó de un cajón una serie de servilletas donde tenía apuntado medio litro de aguardiente, 3 garrafas de vino tinto, y no que 5,50, 7, yo no sé cuánto. Y el inspector se quedó, toda la gente empezaron a reírse, y el inspector pues bajó la cabeza y dijo, bueno, la próxima vez que venga, por favor, deme al menos un librito, ¿no? Ramón López, uno de los grandes nombres de Huelva, Otro, presidente del Recreativo, con Otro. él se inauguró el Estadio Municipal, otro. y abuelo de nuestra querida Lola Lazo. Ujú. Padre de Serafín, de Serafín, de Ramoni, Ramoni, y de Miguelito. y suegro de Lazo, del padre de Alfonso Lazo. Ah, sí, exactamente. Otro gran hombre que sin ser de Huelva amó, quiso a Huelva y la llevó. Cuando y la ya llevó la por cervecería de por Viena bandera.
desapareció de ahí y pasó a hacer un local en la calle Rascón, la nueva cervecería. Pues el hijo pequeño, Miguelito, más conocido entre nosotros por el Pota, que nos reuníamos con don José Vázquez Limón, Miguelito, Pepín Barbate, el Águila, Andrés el Mequi, en fin. Luego trasladó y cogió uno de los kioscos que había en la Plaza de las Monjas, el que estaba frente a la taberna de Doña Rosa. Claro, exactamente. Allí Ramón es donde hizo verdaderamente su tertulia. Su tertulia, sí. Su tertulia. Bueno, pues comercios de ahí, pues la papelería inglesa, el Siglo, la barbería de Cornejo, la Colmena, el Onuba, en esa misma calle que hemos visto. Recordémoslo, porque menos Cornejo, creo, los demás ya han desaparecido. Bueno, como anécdota siempre te cuento, veo alguna vez, sobre todo los fines de semana, cuando como uno es cristiano, pues sigue yendo a la Eucaristía, y veo a la viuda de Báez. ¿Te acuerdas? Foto Báez. Bueno, pues la viuda del hijo de Báez, pues sigue yendo y la veo con frecuencia y la saludo. Hubo una foto mía con un abrigo y una cara plan Humphrey Bogart y un gatito de Angora que me tenían puesto aquí en el codo en Foto Báez, que se llevó años. Ahora lo comento con Dani Mantero, que es yerno, no sé si de ella, hemos casado con una de las descendientes de Báez. Le digo, pues tengo una foto de tu familia, está puesta en el salón de mi casa, pero se llevó en el escaparate de Báez la Intemerata, yo muy serio, con un abrigo, un cuello duro y apoyado, parezco un Humphrey Bogart de pega. Y hubo, perdóname un segundo, un personaje popularísimo que estaba en la papelería inglesa y que le llamamos el Capitán. Capitán, eso era, entrar allí era una alegría. Te hablaba en medio inglés, Walter, que él y Eusebio. Eusebio, exactamente. La hermana de Eusebio trabajaba también con mi madre. Nos conoce. En fin, pero que quiero decirte que esa parte de la calle Palacio, enfrente luego, donde estuvo el gobierno civil, que luego terminó siendo de las apuestas mutuas deportivas benéficas. Una parte, y otra parte de donde yo tuve mi despacho durante casi 38 años en la empresa, el Banco Santander. Eso es. Bueno, pues en la parte de las apuestas mutuas que la llevaba Isidoro Guerrero, el Lolo, que jugaba conmigo al tenis y que me llevó un día, me contrató un día porque necesitaba unas perrillas y no veas la que lió. No, aquello no cuadraba en la vida. Me venía un tío y me pedía: aquí tiene Tony 17 con tantas combinaciones, ¿cuánto es? 17, 20, y al final cuadrar me decía el Lolo, me vas a arruinar, eres mi ruina. Y además él llegaba a algún sitio, te acuerdas la frase que decía cuando estaba, chavales, sí, chavales siempre. Bueno, pues mira, vamos a seguir un poco y vamos a ver otra cosa, que tú fuiste, este es otro punto emblemático de Huelva de los años 50, 60, la Placeta. Sí. A la derecha, semidesaparecido, el Barato. El bar Astoria, sitio de tratantes, donde los tratos se hacían con un apretón de mano, Raya Martín, Simón Midosa, la farmacia de Guerrero, y a la derecha pues estaba el Barato, la imprenta Mojarro, los muebles Bravos. En el Astoria hay una gran parte de lo que era la actividad. Los tratantes fundamentalmente estaban en el Astoria. Estaba el Correbulla, famoso mi tío Manolo Tomé, que era tratante, sentado toda la mañana, sentado ahí y ahí se hacían los tratos. Luego Mora, también conocido por el Tarzán, Correbulla, etcétera, y don Miguel Raya, un poquito más abajo, puesto en la puerta, esperando que pasara un cliente para ofrecerle. Y el Correbulla, que lo han nombrado, que luego fue asesor taurino de la Plaza de Toros. Sí, señor. Y decía, regálele un puro al Correbulla que no corre ni bulla. Exactamente, sí. Correbulla después. Pero ese era el centro donde se hacían los tratos verdaderamente de los temas agrícolas, del ganado y de todo eso. Aunque no debiera,
Me está sorprendiendo esta noche los nombres que no están anotados en ningún sitio Pues y que estamos sacando los dos, no, pues. que muchos dirán, pero ¿qué tribu están sacando esta gente? Y los que sean de nuestra quinta dirán, pero ¿cómo me están hablando del Correbulla, de este, del otro? Y la realidad de Huerta, del Maquea, aquel personaje popularísimo en la calle Concepción, iba a ir chuleando con el cigarro, el pecho sacado. Y hay falta antes, en el tramo ese, que luego a lo mejor me lo saca en la fotografía, a los hermanos Borrero. Sí, hombre, los hermanos Borrero estaban más hacia arriba. Es que en un programa de la semana pasada o la anterior salió los raíles que tenían, sí, para claro, que las vagonetas descargaran. Ha salido, hace un par de programas ha salido esa foto de los hermanos Borrero. Es que lo que pasa es que de los hermanos Borrero, Paco, que era el mayor y el más, y luego estaba Pepe, que Pepe era el hermano Pepe Borrero, además que se vestía con una túnica, subía arriba, se ponía la túnica de dominico, de franciscano y tal y cual, cogía un incenciario y hacía cosas de esas. Ahora era un ser de una bondad infinita, sí, a los Neros 100%, y íntimo amigo nuestro. Tú fuiste uno de los avanzados jugando al baloncesto en Huelva. Bueno. Y bueno, sí, y vamos a ver dónde se jugaba el baloncesto en aquella época, que no había ni pabellones cubiertos, podemos cambiar, que es nada menos que el campo del puerto. Sí. Campo del puerto donde la escuela de comercio, como era un edificio y no tenía sitio para hacer la educación física, algunas veces si estaba lloviendo se hacía en un pequeño patio cubierto, pero vamos, generalmente veníamos a hacer la educación física al campo del puerto. Nuestro profesor era un caballero, un gran señor, que era Juan Alonso Beigao. Un gran señor, educado, siempre con su chaqueta. Que en la calle Marina estaba la delegación. La delegación y el hogar del Frente de Juventudes, donde yo di mis primeros pasos como jugador de ping-pong. Luego después de Vigao fue Horacio Moreno, si mal no recuerdo. Horacio Moreno fue delegado de Juventudes. Delegado de Juventudes. Delegado de Juventud. Bueno, pues ahí, en ese campo, como tú dices, por supuesto he jugado yo, ha jugado Compani, Caire, algunos que tú también. Y nos remontamos un poquito para atrás, Anacleto Vidosa, Cuenca, Cabrera, Norberto, Cabrera, Bobby. Sí. Compani. Es que nosotros íbamos a mí el baloncesto siempre me ha gustado más que el fútbol. ¿Qué? Siempre. El baloncesto me ha gustado más que el fútbol. A mí me ha gustado enormemente. De hecho, en el equipo de la Escuela de Magisterio, será porque no había más, pero yo jugaba en el equipo de baloncesto en los campeonatos escolares. Pero me gustaba mucho y en vez de ir a lo mejor al velódromo a ver los partidos de fútbol mañaneros, salvo cuando estaba en el Veracruz jugando, que tenía que ir a jugar, prefería venirme al campo del puerto a ver esto. No se pueden imaginar los que hoy hablan de pabellones cubiertos, que esto estaba, y si el balón salía muy rápido, se iba para la avenida Francisco Montenegro o para ahí acá. Además no hemos nombrado, y no quería dejarlo, a los hermanos Cuenca. Cuenca sí, te lo he nombrado. Tú lo has nombrado, Cuenca, ¿no? Sí. Los hermanos Cuenca eran clave. Anacleto y Norberto, que también... Los hemos nombrado. Además, Anacleto fue profesor mío en la Academia La Milagrosa. Sí. Ya había en aquella época, vuelvo a repetir, para Huelva, un gran equipo. Anacleto, que además acabó casándose con una compañera de mi curso a la que nos daba clase, eran las hermanas Martín Gómez, y se casaron. Con una se casó Anacleto y con la otra Norberto. Fue una anécdota curiosa. Vamos a ver una cosa, que tú eras de los avanzados en Huelva, con Punta Umbría. Hombre. El Ángela Marisa. Sí, hombre. Las colas interminables. Sí, yo esa canoa, pues desde que tenía, pues no lo sé, porque mi madre me llevó ya en mantillas a Punta Umbría cuando nací, pues desde que tenía uso de razón, desde que tenía, pues no sé, 8, 9, 10 años por ahí, pues esas canoas, la María Luisa, el Juanito, la Belleza de Alicante, etcétera, etcétera, pues las utilizábamos con cierta frecuencia. Y normalmente todo lo que nos teníamos que llevar, los colchones, las camas, el esto y el otro, iban en el techo de arriba. Y uno de los últimos fue el Chimbito. Y el Chimbito, que lo trajeron de Santander y lo dedicaron a dar cenas y a tomar también copas. Y eso ya es posterior, ese fue el final del final de tema canoa. Yo hablo de cuando teníamos que llevar las cosas arriba y luego nos esperaba en el muelle de Punta Umbría, cuando llegábamos, el Porra con los burros
o Rafael. Y entonces cogían todo lo que llevábamos, lo montaban encima de los burros y lo llevaban a casa. Lo mismo que nos llevaban a casa luego el agua, nos llevaban el pan. ¿Qué colas más terroríficas Sí. para coger la canoa? Sí, señor. Porque entonces te acordarás, el recorrido era o la canoa, que la canoa la gente así más normal no la cogíamos porque Sí. llegabas a Punto Umbría, no tenía... Pero empezabas a andar y te llegaba a la playa de las Islas. Le decíamos la playa de los demócratas, porque allí, como podías ir andando, porque no tenías que pagar en nada, ni entrada, si seguías andando, llegabas al balneario Nuestra Señora de la Cinta, que era la cosa intermedia, y si ya querías llegar hasta el final, te encajabas en la punta del Sebo. Sí, señor. Luego vino el tren del puerto, que tardaba media hora desde donde está hoy el nudo delante del... O el Plus del muelle. Ultra. O la Plus Ultra. Lo que pasa es que la Plus Ultra, la cola era grande, no cabíamos tanta gente. Exactamente. Y el muelle, en el tren cabíamos mucha gente, podíamos seguir cantando, tocando las palmas, bajarte y subirte, porque el tren tardaba media hora desde el muelle a la punta del Sebo. Sí, popularmente se le conocía en aquella época como el tren del botijo, Sí. porque le daba uno tiempo, como tú dices, a bajarse, tomarse un chorrito A de agua. beber en una cosa que, bueno, ahora la ponemos más en labor, a beber en la Fuente de las Naciones, A ver, la que Fuente hoy de las día, Naciones podía afortunadamente, tenemos perfectamente recuperado ese perfectamente monumento hacerlo. para Huelva. Y luego hay cosas que la gente, quiero decir, nos remontamos. Al final a la derecha hubo un antiguo cuartel, Sí, eso es, y en la izquierda había una antigua pista de aviación donde Correcto. estuvo, y lo nombro, a José Luis Ruiz, cuando venían las escuadrillas el 3 de agosto. Exactamente. Allí había Y también además una pequeña pista de aviación. como investigué tanto con mi libro de William Martin, los barcos ingleses que se hundían, según la prensa del movimiento, en aguas internacionales, pero los hundían en el canal del Padre Santo, Señor. afirmaban que eran Stukas, aviones alemanes, que despegaban o bien de Jerez o bien de este campito de aviación. Eso no lo sé. Lo que sé, lo mismo que tú, es quién les daba la posición del barco, a qué hora salía y por dónde iba. Eso lo hacía un barco italiano anclado delante de Salté, se llamaba el Gaeta, que la Gracia onubense lo bautizó como el Cagueta, porque decía que no salía. ¿Y cómo iban a salir? Si cada vez que salía un barco inglés, el Baron Newland, por ejemplo, que lo hundieron allí, decía, aquí va este tío. Tenían cortadas las comunicaciones, algún sistema tendrían para notificar que los pescaban en el canal del Padre Sí, Santo, bueno, hasta que ya la cosa fue tan escandaloso que el cónsul inglés, Howard Horn, me parece que era, vino y dijo, por favor, este barco, si no se va porque está averiado, se quita de aquí, y se llevó a los muelles de Tarsis, de la zona donde estaban los muelles de... Pero vamos, que era el avisador oficial de la salida de los barcos ingleses. Sí, pero entre tú y yo también no podemos dejar de desconocer que en Huelva había, como te diría, pues una red de espionaje, tanto de unos como de otros, y que prácticamente, pues eso, las situaciones de determinadas acciones de guerra eran comunicadas en su momento. Yo le tengo a los dedicado, mandos oficiales. en mi libro de William Martin, le tengo dedicado un capítulo a la colonia británica, solo en Huelva, un capítulo a la colonia alemana y un capítulo a la colonia italiana, porque ellos eran los que colocaban las bombas Bauletis en los barcos aquí, se colocaba la bomba, no lo notaba nadie, y la bomba estallaba cuando llevaba una hora navegando, y eso lo hacían. Y otra cosa que hacían los italianos era poner pelotitas de explosivos en el carbón, y cuando se cargaba el carbón ya iba aviado. Y entonces tuvieron que venir barcos de la Royal Navy desde Gibraltar a escoltarlos, porque los barcos salían de aquí y en Gibraltar formaban los grandes convoyes que, escoltados por la Royal Navy, iban hasta Inglaterra. Yo lamento el ataque de autoestima, pero yo estoy enamorado de mi libro sobre William Martin. Sí, sí. Estoy enamorado, porque además este verano lo he vuelto a leer otra vez. Sí, pero fíjate tú la importancia de lo que acabas de decir, porque Huelva, que es un punto alejado de todo, o sea, no aparecemos, mi mujer y yo lo decimos muchas veces, ni en los mapas del tiempo aparecemos. Sin embargo, ha habido hechos tan significativos, pues como por ejemplo el cambio que supuso en la estrategia de la Segunda Guerra Mundial la aparición del cadáver de William Martin, ¿vale? Una tierra como Huelva estaba, te diría, era un
nido de espionaje, digámoslo así, de espionaje y de contraespionaje, que era importante, y en fin, tuvo un gran protagonismo en aquella época, y luego no se la ha considerado, sino que hemos pasado casi de todo, muy propio nuestro. Llega al final, porque el tiempo es implacable, y lo vamos a cerrar con una foto que también es el final de una larga historia. Muy brevemente cambiamos la fotografía, pero esto sí que es el final de una gran historia. ¿Cómo es posible que las dos únicas capitales de provincia que no estén unidas sean Cádiz y Huelva? Y este periódico Odiel, que es del año 73, pues ya dice que ya está solo pendiente de la financiación. Pues habrán pedido un crédito a largo plazo, digo yo, porque vamos. Y entonces esto se afirma que no iba a afectar el equilibrio de Doñana. Tú sabes, en aquella época la gente que estamos involucrados, yo ya en esto estaba muy metido en luchas sindicales y en cosas de estas. Y la verdad es que luchamos mucho, organizamos algunas manifestaciones por la carretera Huelva-Cádiz. Cuando uno es joven organiza manifestaciones hasta para vender las sultanas del Chato. Ese es otro de los temas desgraciados, digámoslo así, que pesan sobre Huelva y que no ha habido nunca capacidad o mentalidad para llevarlo hacia adelante. Bueno, querido Tony, que es que el tiempo se nos acaba. El tiempo tengo por aquí muy cerquita al señor director de la cadena, que no hace más que aumentarme el tiempo del programa, pero por mucho que me lo aumenta yo me lo sigo comiendo. Bueno, pues nada. Así es que, Joaquín, muchas gracias desde aquí, pero el abuso mío es palmario. Tony, muchísimas gracias. Hemos pasado que me tiene a tu disposición cuando quiera. Un rato gratísimo, y además yo mismo me he sorprendido de los nombres que nos hemos acordado y los nombres que hemos sacado de la Huelva deportiva y marinera, como decíamos antiguamente. Sí, déjame que te diga, para terminar, que lo que te decía antes de Sevilla era llorando va la gracia por Triana en San Jacinto, sevillana. Y luego hablaba de Cádiz y la conservación de la muralla y de las casas viejas de Cádiz, y luego hablaba de Granada, del Albaicín y del Sacromonte. Quiero decir, hay una cierta personalidad que algunas ciudades han conservado, y nosotros lo que hemos hecho es perder o tirar al cubo de la basura alguna de nuestras señas de identidad. Bueno, ahí mira, ya hemos empezado con la fuente, ya vamos recuperando cosas. Yo mismo me quedo sorprendido cuando paso de vez en cuando a ver la cantidad de gente que hay usando la fuente, viendo los atardeceres y sentados. Tony, muchísimas gracias. Bueno, por Dios. Gracias a ti y a todos vosotros por la paciencia que habéis tenido en escucharnos sobre historias ya que no sé si seguirán interesando o no, pero sí, indudablemente... te lo digo yo, que he tenido una semana, 10-12 días de actos, donde me han agradablemente machacado con las caras de Huelva. Encantada la gente y el personal con esto. Muy bien. Bueno. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues agradecer la atención prestada. Supongo que han percibido la cercanía entre presentador e invitado, cercanía producto de haber nacido en la misma calle cuando se jugaba al fútbol. A quien se le diga que en la calle hoy Verdigón se jugaba al fútbol en la calle y poníamos las porterías con los zapatos y con las gorras, pues bueno, muchas gracias, y deciros como siempre que os espero el próximo viernes, y hasta entonces que sean ustedes especialmente muy felices.